y esto se torna interesante desde el punto de vista político de qué está ocurriendo. Rómulo Rux llega a Cambio Democrático apoyado de manera clara por una alianza de quien en su momento era líder, y sigue siendo en mi criterio, líder de los diputados en la Asamblea Nacional, la diputada Yanibel Ábrego. Hacen una alianza y se toman el partido Cambio Democrático, e incluso con esa alianza logran una estrecha victoria en su momento contra Ricardo Martinelli, quien en ese momento claramente estaba limitado políticamente porque no podía ni siquiera hacer campaña alrededor del país, etc. Pero a mí me parece que Yanibel Ábrego, con muy buen olfato político, ha dicho: Cambio Democrático debe acercarse a las raíces de quien lo fundó, y que en este caso es claramente, si alguien le diera un éxito a Cambio Democrático, sería producto de Ricardo Martinelli. De hecho, el 31% que sacó Cambio Democrático en esta última elección, una gran parte de eso, enorme parte de eso, corresponde a Ricardo Martinelli. Ese entender hace que se haga un análisis, porque Ricardo Martinelli, al verse con algunos bloqueos dentro de Cambio Democrático, y que puede, hago constar que yo con Ricardo Martinelli casi nunca hablo de temas políticos, así que este es mi análisis muy particular. De Ricardo, al verse de alguna manera con obstáculos dentro de CD, y entendiendo que dentro de CD van a poder existir conflictos, confrontaciones, etcétera, Ricardo dice: yo peso por mí, me voy a hacer un partido político. Entonces ustedes fíjense dos realidades. Aquí a mí me llama la atención que, por ejemplo, aquí se está recogiendo las firmas para la constituyente por un grupo, por varios grupos, y creo que en todo el tiempo que llevan recogidas como 10.000 firmas. Si no me equivoco, y pido disculpas si me equivoco, pero estoy casi seguro que no llegan a las 10.000 firmas con todos los grupos que están buscando eso. Bueno, llegar a las 561.000 lo veo casi imposible. Pero si llegan a las 561.000, tienen que entender que desacreditando a las personas que tienen un caudal político, no es que van a lograr resultados en la constituyente, porque esas personas van en efecto a participar de cualquier proceso constituyente si es que se abriera. De hecho, hasta yo creo que voy a participar, porque ahí sí es importante ver qué normas se van a agarrar y se van a centrar para algo tan fuerte como es la Constitución Nacional. Pero Ricardo se va a hacer el proyecto RM, el partido Realizando Metas, y Ricardo, con pandemia, con el país cerrado, sin estarse ejercitando políticamente por todos los temas de las dificultades que hay en temas de salud, ya están llegando a los 100.000 adherentes. Cambio Democrático, Realizando Metas. Entonces, ustedes imagínense, Cambio Democrático, que tiene su cuota, pero que gran parte de esa cuota tendría que ver con Ricardo Martinelli. A mí me parece que el olfato de Yanibel Ábrego, que yo no le quito el olfato que tiene, indistintamente de las consideraciones de lo que se hayan dicho uno, el otro, lo que sea, tal y cual, porque en política eso ha pasado 16 veces. No es que no, yo lo vi antes he visto a mi partido pelearse con la Democracia Cristiana y después lo he visto correr juntos. He visto al Molirena peleado con el otro grupo y luego aliado con el panameñismo y luego corriendo en distintas partes. Eso no es algo que no hemos visto en Panamá. Pero lo interesante es que Ricardo Martinelli cuente con un apoyo de cerca de 25 diputados y todavía no ha empezado la campaña política como tal. Y es interesante que 15 diputados de Cambio Democrático, que están liderados
o algunos de ellos, porque entiendo que hay otros que son, pero una gran parte de ellos liderados por Yanivel Ábrego, a quien hay que reconocerle el liderazgo que tiene dentro de eso, están diciendo: vamos a desconocer el liderazgo de Rómulo Rux. Y si ellos desconocen el liderazgo de Rómulo Rux y lo han retado a una convención, y Rómulo no está llamando a esa convención, pues yo pensaría que la situación de Rómulo Rux realmente se complica dentro de CD. Y si Rómulo Rux quiere mostrar liderazgo, su oportunidad es básicamente mañana. Su oportunidad es agarrar y decir: ustedes quieren medirse conmigo dentro de unas elecciones, vamos mañana. Pero si Rómulo Rux no hace eso, a mi criterio va a perder el liderazgo, y esa es mi opinión muy personal, va a perder el liderazgo dentro de Cambio Democrático rapidísimo. Y entonces se va a dar una figura interesante, porque es qué va a hacer el grupo que en un momento dado lidera de Yanivel Ábrego, y qué pasaría el día de mañana, una campaña llevada en donde se alineen Cambio Democrático, realizando metas, qué sé yo, el Partido Alianza, qué sé yo, el Partido Molirena. Y aquí yo vengo a decir algo que, porque Ricardo ha sido apoyado dentro de esto, dentro de esta situación personal, porque no va más allá hasta este momento, pero por muchos diputados de mi partido que yo sé que lo quieren. Mucha gente que agarra y le muestra esa solidaridad muchas veces en privado, y yo sé quiénes son los que de mi partido que van, se entienden, lo visitan, le mandan esos saludos, y que no están de acuerdo, como no estoy de acuerdo yo tampoco, con la persecución que hoy día le están haciendo a Ricardo Martinelli. Entonces, por supuesto, hoy salieron todos los enemigos de Ricardo Martinelli. El primer ataque, y debo corregirlo porque además está mal, es: fíjense, ahí está parado ya en una fiesta cuando supuestamente estaba enfermo la semana pasada. Primero, nadie lo vio parado porque no se pudo parar, y de hecho yo, que lo he visto recientemente, no está en eso. El segundo error es porque Ricardo Martinelli no salió de su casa. De hecho, él tiene una casa en la parte de atrás, que es donde recibe a sus invitados, y para ir de la parte de adelante a la parte de atrás lo tuvieron que trasladar en un carro porque no está en esa capacidad de estar caminando, y anda auxiliado con una enfermera y una andadera. El informe de medicatura legal que le hicieron a Ricardo Martinelli, ustedes vieron los titulares porque ahí se quedan los titulares. De nuevo, en el titular que sacan en las redes sociales, en todo, y parecía todo coordinado, es la operación fue una operación electiva. Esa palabra la mencionaron 10 veces como para agarrar y decir: Ricardo se hizo la operación porque él mataba por hacerse la operación. Entonces, ese señor, que está medio loco, agarró y decidió hacerse una operación en la que estaba en riesgo quedar paralítico, en donde le tuvieron que hacer transfusiones de sangre, en donde básicamente pudo perder la vida en la operación, y si no, quedar paralítico, para retrasar la audiencia unos días. Esa mente torcida, que pueden tener más de 4, pues realmente la tendrán en atención a sus propias consideraciones. Lo cierto es que cuando se leyó el informe forense, y por eso les negaron a ellos todas las solicitudes de rebeldía y demás babosadas que estaban pidiendo en la audiencia, es porque el informe en efecto dijo que la operación era electiva. Esa es la única frase que era verdad, pero dijeron que había sido electiva después de tratamientos, terapias, medicamentos, una operación menor infructuosa, que estaban teniendo dolores paralizantes que estaban reportados dentro de eso, que tenía todos los aspectos inflamatorios dentro de todos los exámenes que se le habían hecho, y que en efecto era la recomendación médica proceder a eso. Entonces, claro, si es electiva, porque la eligió él en su momento dado, cuando el médico le dice: puedes tener estos riesgos, estos riesgos, estos riesgos y estos riesgos, pero esta es la solución que tenemos, y de hecho es la última solución que tenía de todo el rosario. Y todo el rosario estaba contemplado en cerca de yo no sé cuántas páginas que tenía el informe forense. Pero los medios
que detestan a Ricardo Martinelli y las redes que detestan a Ricardo Martinelli fueron incapaces de decir que Medicina Legal, el informe que había pedido la propia fiscalía, les decía todo eso en su cara, y por eso es que las jueces miraron con cara de ¿qué le pasa a este señor? Cuando un fiscal, a pesar de estar escuchando todo eso, un fiscal agarra y dice, es que nosotros queremos solicitar la rebeldía. Y aquí viene el primer tema. Estos fiscales a veces se creen que son la mamá de Tarzán. Hoy salió uno del Ministerio Público de los altos niveles en su momento dado de Kenia Porcel. Y yo le voy a pedir a ese fiscal, que él sabe a quién me refiero y no lo quiero mencionar ahorita hasta yo no ver la resolución, pero ya me han confirmado que se fue. Pero ese fiscal, yo le pido que le eche el cuento a los que se quedan. ¿Cómo se siente cuando sale? Si todavía sigue siendo la mamá de Tarzán, ¿por qué es que estos señores no han entendido que esos puestos todos son transitorios? Que eventualmente van a llegar a ser como cualquier mortal, sin ningún superpoder especial de estar deteniendo, ni acusando, ni nada. Entonces eso los debe llevar a que actúen dentro de la ley y dentro de lo que la ley les pide. Y si tú tienes que la rebeldía solo se puede peticionar cuando tú tienes una causa que no esté justificada, a ver si me entiende el señor que una incapacidad médica es precisamente una excusa justificada. Entonces, si tiene el médico legal diciendo la información esta de la incapacidad es correcta, no hay discusión que la incapacidad es correcta, que el médico que la dio según los estándares que deben darse, que la enfermedad existía, que no fue una enfermedad irreal, que existieron todos los otros tratamientos hasta llegar a esta enfermedad. Por Dios, cuando ya te sacan todo eso en la cara, fiscal, aprenda a cerrar la boca o agarrar y decir, señores del jueces, la fiscalía en este momento queda satisfecha con la explicación. Nosotros hicimos nuestro trabajo de verificar el contenido de esa incapacidad y en este momento pues vamos a esperar la nueva fecha. Pero es que la venganza, el ánimo, la sed de odio se les nota en la boca cuando hablan. Porque es que ni aunque le digan que la persona está afectada, de todas maneras quieren llevar este juicio. Entonces, a nosotros nos han preguntado muchas veces, y de hecho me lo preguntan a mí, y me dicen a mí, Alfredo, ¿tú no te das cuenta que nosotros estamos contra poderes que son poderes mediáticos, que son poderes políticos, que están metiendo la mano, que están presionando y tal y cual? Y entonces ustedes, ¿por qué siguen haciendo? Miren, yo aprendí hace mucho tiempo que cuando yo me subo a un ring a pelear, el único momento en que se pierde de seguro la pelea es cuando yo decido no pelear. Cuando yo decidí rendirme, ese es el momento en que perdí la pelea. En todos los otros momentos estamos en el debate. Y cuando a mí me dicen a todo lo que te estás enfrentando, o a todo lo que nos estamos enfrentando con todo el apreciado equipo de compañeros jurídicos que estamos, nosotros sabemos lo que nos estamos enfrentando y vamos a pelear como leones durante todo el tiempo que nos toque, porque es que ya nos enfrentamos a eso. Ya nos enfrentamos a un presidente que era quien quería decidir qué es lo que se hacía aquí en la justicia, a un Consejo de Seguridad, a Procuradora General de la Nación, a magistrados que tenían fiscal y juez de garantía. Nos enfrentamos a todo eso y ganamos. Entonces nosotros, ahora que se han inventado toda esta excusa no vista en el país antes para eliminar parcialmente un tema y volver a juzgar a alguien que ganó,
pues no nos pidan que nosotros nos callemos la boca y digamos eso está bien y nosotros tenemos que pelear eso aquí, afuera, donde sea, y tenemos que decirle a la Corte, que espero que se pronuncie rápido, que le digan al país si una admisión de querella es una imputación. Entonces, a los que no nos gusta oír, a los que no les gusta oírnos, quejarnos de este tema, pues nosotros como abogados tenemos que lograr convencer al país, pero nosotros lo hacemos con argumentos. Y esa es la diferencia. Por eso es que a nosotros no nos invitan a los otros programas, por eso es que a nosotros no nos invitan a los otros canales. Porque yo quiero ver que se me siente cualquier magistrado a explicarme a mí cómo es que una admisión de querella es una imputación. Quiero que me expliquen cómo yo debo considerar que este no es un juicio político cuando están llamando dos veces a lo mismo y cuando aquí, al momento que se hizo la imputación supuesta, según ellos, que era la admisión de querella, no había ni fiscal ni juez de garantía. Yo quiero que me expliquen cómo se hace una imputación sin un juez de garantía y sin un fiscal. Yo quiero que me expliquen si yo debo considerar que Ricardo Martinelli es un perseguido político cuando se descubre que al testigo protegido le han pagado cerca, escúchenme esto porque esto es con su impuesto, cerca de $1 millón ya. ¿Para qué? Si un testigo va a decir la verdad, si un testigo me va a traer información al caso, ¿para qué yo tengo que pagarle cerca de $1 millón a ese testigo? O sea, si aquí no hay una persecución política, ¿cómo se llama eso? ¿A qué testigo yo tengo que pagarle cerca de $1 millón? Esto es escandaloso. Yo quiero que me digan a mí cuáles son las capacidades que tiene ese funcionario que era un cabo de la Policía Nacional para que le paguen casi $10.000 al mes más ciertos gastos. ¿Por qué ese señor gana más que un ministro? Si aquí no hay una persecución política. Si aquí no hay una persecución política, ¿por qué había sellos rotos? ¿Por qué no había cadena de custodia de evidencia? ¿Por qué se hizo todo esto dentro de una computadora de un secretario del Consejo Nacional de Seguridad? Entonces, ese debate no lo aguantan los otros medios. Y cuando a mí me dicen, es que lo que pasa es que Ricardo es que no ha enfrentado el juicio, no se dieron cuenta, no leyeron las noticias, lo enfrentamos y ganó. Y salió todas estas verdades, que era lo que se decía antes. Hay una persecución política. ¿Y cómo no va a haber una persecución política cuando al principal testigo primero le están pagando $1 millón? Y cuando sale que a ese testigo quien lo mandó a declarar fue Juan Carlos Varela. Entonces, señores, nosotros, ojo con los descréditos, ojo con lo que está pasando, porque en la política las cosas dan la vuelta. Me alegra mucho ver a esos 25 diputados dar un espaldarazo a el expresidente Ricardo Martinelli. Pero yo espero que eso se traduzca también en leyes que prohíban, que paren, que bloqueen este tipo de ataques y persecuciones que son claras y las podemos documentar aquí y en la ONU. Yo despido este programa hoy mandando un fuerte abrazo a mi segunda familia allá que está en el Velayo. Ellos saben cuáles son. Un abrazo y a ustedes los veo el próximo jueves aquí Hablando de Frente.